Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a De Viva Voz. Oiga, me da mucho gusto saludarle y le agradezco mucho a todos los nuevos suscriptores, todas las personas que han llegado a nuestro canal y se han suscrito y que además le han picado a la campanita para darse cuenta cuando salen los nuevos episodios. Muchas gracias. Gracias a todos los que me siguen en mis redes sociales. Pedro Castorena en Facebook, recuerde, Pedro Castorena en Instagram y Pedro Castorena en Twitter. También quiero decirles que los esperamos en Spotify. Ahí nos escuchan con nuestros programas, todo lo que ven aquí, también lo escuchan en Spotify. Así es que si va en el carro, pues nada más póngale ahí, busque a Pedro Castorena o busque a De Viva Voz y ahí nos va a encontrar. Y a propósito de Viva Voz, recuerde seguirnos en nuestra página de noticias, de Viva Voz Oficial en Facebook. Ahí estamos. Oiga, hoy tenemos un programa de esos programas sabrosos donde vamos a tocar temas muy interesantes. Está con nosotros la periodista Reina Luna. En 20 segundos, comenzamos. De Viva Voz. Nuestra invitada Reina Luna tiene más de 40, casi 40 años en el periodismo. Es muy interesante. Empezó desde muy joven en el tema del periodismo y hoy está para platicar con nosotros. Reina, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias Pedro por invitarme. Es un gusto saludarles a todos desde cualquier punto de la frontera del mundo que nos estén viendo a través de la magia ya de una red social que es capaz de penetrar al lugar más recóndito del mundo. Bienvenidos a este programa especial. Gracias, Pedro, a tus órdenes. Gracias, Reina. Reina, a ver, ¿cómo...? Bueno, no quiero hacer una biografía de Reina porque usted sabe que nos gusta que nos platique directamente nuestro invitado, pero, a ver, platícanos. ¿Tú eres originaria de la frontera? ¿De qué ciudad o no? No, yo soy nacida en Monterrey. Nacida en Monterrey. Soy regia. Regia. ¿Y te mudas a la frontera en algún momento de tu vida? Sí. Inicié mi carrera periodística en Monterrey. Donde te graduaste también de licenciada en periodismo, ¿verdad? Sí, En ciencias de la comunicación con la especialidad de periodismo. Correcto. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León con especialidad en periodismo. Ajá. Empecé mi carrera en Monterrey y de Monterrey me fui a la Ciudad de México. De la Ciudad de México a Tamaulipas, llegué a Ciudad Victoria. Bueno, algunos otros puntos. Vivía en Cancún, vivía en Chiapas, vivía en California, México, y luego llegué a Tamaulipas, a Ciudad Victoria, como corresponsal de Excelsior, un diario nacional. Y luego de Excelsior, por alguna razón, entré a Televisa. Me quedé en Televisa Victoria, y de allí a Matamoros, pero ya no tanto como televisión, sino contratada por el periódico El Bravo. Vivía en Matamoros. Nunca encontré un lugar a rentar o comprar en Matamoros. No sé por qué razón, no había. Viví en un hotel como por 6 meses. Sí. Entonces, mi novio estaba del lado americano en ese tiempo y me animó, necesitas, porque también mi carrera, yo no escribo florecitas, no me gustan las historias rosas, para eso son otras cosas, ¿no? Sí. Me gustan la nota dura. Ajá. Me gusta hacer notas difíciles, pero eso también me ha provocado muchísimos problemas, sobre todo a la hora de que, bueno, las amenazas son el pan de cada día para mí. De todos los días, ¿es correcto? Sí, es interesante, pero al mismo tiempo son retos, ¿no? Y creo que es parte del oficio. Pero bueno, justamente porque ya había tenido muchos episodios de que ya me mataban y que nunca me mataron, mi novio me dice, ven a los Estados Unidos, estudia algo. Haz algo diferente. Él estaba preocupado porque en realidad sí, era muy frecuente los atentados en mi contra. Era yo la noticia, imagínate. Sí, recuerdo. Era yo la noticia. Es correcto. Y entonces, pues, bien, me fui a Edinburgh y empecé en la universidad, de regreso a clase. Pero bueno, tú sabes que quien es periodista y a quien le gusta esto siempre va a tener la espinita, ¿no? Dentro de que quieres regresar al medio. Era también un ambiente lleno también de desafíos, porque no había noticias en español, por ejemplo. Allá en Estados Unidos, en ese el lugarcito tiempo, sí, donde yo estaba, no había noticias en español. Entonces, para mí, por supuesto, todo un reto, ¿no? Y pues a empezar. De alguna manera, tengo un amigo
Fortino Cisneros era un columnista y éramos Sí. colegas en Excelsior, era corresponsal él en Reynosa y yo era estatal y vivía en Tamaulipas en ese tiempo. Cuando me muevo hacia el área de Edimburgo, no sé por qué razón nos encontramos y me dice, oye, ¿por qué no trabajas en el diario? Yo trabajo para el periódico El Mañana. Bueno, posiblemente. Ya me lleva Fortino con Beto Chico, y ya platico con Beto me contrata, hago varios reportajes, me gustó mucho, es una parte muy interesante de mi vida. En la sección Valle de Texas del periódico El Mañana. Y bueno, de allí pues a trabajar en ya empezar televisión, empezamos los noticieros en Univisión, local, y pasó el tiempo, me regresé al Mañana y luego empecé los noticieros en Telemundo y luego me regresé al Mañana y luego empecé noticias en otra que iba a ser una cadena que no fue y luego me regresé al Mañana y bueno, también abrir noticias para Estrella TV, que es donde estoy, Estrella Media, que es donde ahora soy corresponsal nacional, pero desde posteriormente, bueno, en realidad he trabajado en una infinidad. Sí. Puedo decir que en más de 100 medios de comunicación, tanto de México como de Estados Unidos o de otras partes, pero ha sido muy satisfactorio para mí. ¿Cuál es la diferencia obviamente siendo un corresponsal nacional, tienes muy claro el tema de las diferencias? ¿Cómo fue enfrentarse, fíjate, haciendo periodismo en Monterrey, luego haciendo periodismo en la Ciudad de México? ¿Cómo fue enfrentarse a hacer periodismo en la frontera, donde son otros retos, es otra información, es otra forma de comunicar y que, como dices tú, a veces es peligroso? Porque no es lo mismo señalar un policía corrupto en la Ciudad de México o en Monterrey que señalarlo en ese tiempo, por ejemplo, en Matamoros. Bueno, déjame decirte que los atentados contra mí empezaron desde Monterrey. ¿Ah, sí? Desde cuando empezó el problema conmigo, porque pues era un poquito, no sé cómo llamarlo, a lo mejor, pues es que hay que decirle al negro negro y al blanco blanco y punto, ¿no? Sí, es que había era un periodismo que disfrazaba mucho las cosas pero y tú llegaste a decir las cosas como eran. Muy difícil de hacer periodismo en esas épocas y facilísimo de hacerlo. Oigo, cualquiera con un internet se siente periodista. Sí. Oye, ¿qué pasa? Sí. Creo que se le ha faltado el respeto a las personas que hemos dejado y hemos sudado la camioneta, la camiseta y también la camioneta en todo esto. Creo que hay mucho por hacer. Y necesitamos más profesionalismo dentro de los medios, porque finalmente nosotros los medios de comunicación somos los responsables de una sociedad libre o de una sociedad amordazada. ¿Es correcto? Sí, cuando agreden a uno de nosotros están agrediendo su derecho, usted está informado. Entonces, cuando pasa algo, sociedad, por favor, pónganse del lado del comunicador, pónganse del lado y piensen todos los riesgos que toma esa persona para poder llevar hasta su casa la información. Cuando a esa persona la agreden, hay que apoyarla, porque agreden a ella y agreden el derecho de usted a estar informado. Pasan muchas cosas, Pedro, pero bueno, es muy interesante ver todo esto y cómo las épocas van cambiando y cómo la forma de hacer periodismo también está cambiando. Pero lo que no cambia es la esencia, gracias a Dios. La esencia, ¿qué es la esencia, Reina, finalmente? Donde se ven las diferencias, porque una nota bien redactada, bien construida, con una investigación bien hecha, no la hace cualquiera. Es decir, tienes que tener ciertas reglas que seguir, reglas periodísticas, pero además tienes que tener cierto instinto. Los instintos nomás se hacen a partir de toda la experiencia que construye un periodista, a partir de todo el trabajo que ha realizado. Como dices tú, ahorita hay quien en algunas páginas, sobre todo páginas web, toman las noticias nacionales, hacen una pequeña redacción a partir de lo que los demás dicen y lo publican. Y creen que eso es hacer periodismo. Esa crítica que tú haces es la correcta. Nosotros no pretendemos hacer periodismo. Tenemos muy clara la parte en la que solo somos un medio en el que nos sentamos a platicar. No hacemos periodismo, pero hay personas... Y hay personas que así lo hacen, solo toman una nota y la comparten. O el boletinero,
que recibe el boletín y solamente hace copy-paste y lo publica y ostenta el nombre. Creo que es difícil es difícil poder sostener esa virtud, la virtud de ser un buen periodista. Yo creo que ante nada hay que tener algo bien claro, la responsabilidad social. Es correcto. Saber qué es lo que estás tu periodismo haciendo. siempre ha sido un periodismo de responsabilidad social. Ha sido un periodismo de denuncia, ha sido un periodismo de confrontación, ha sido un periodismo de enfrentamiento en donde dices con sus letras lo que está mal, tanto en la autoridad política como en la autoridad policíaca. Y en algunos otros casos también has estado señalando lo malo, ¿verdad? Yo creo que es la responsabilidad de nosotros como medio de comunicación. Yo pienso que que uno está para señalar los problemas, para señalar los errores de un gobierno. Un periodista cuestiona al poder de donde venga. De donde venga. Es nuestra responsabilidad cuestionar al poder. Y como dice alguien, si su mamá le dice que lo ama, investíguelo. No se crea la primera versión. Claro que no, porque definitivamente tú no te puedes creer en lo que alguien te dice. Uh-huh. Si tú tienes alguna información súper, no te conformes con que una persona te lo está confirmando. Es correcto. Busca más confirmación, investiga. Como dices tú, es parte del instinto, sí, pero también la misma experiencia. O sea, te dan una información y, a ver, te están diciendo esto. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué te lo está diciendo? ¿Cuándo te lo está diciendo? ¿Qué es lo que verdaderamente quiere? ¿Sabes qué? Cuando era muy chiquita, tenía 18 años y hacía análisis de contenido para Notimex. Uh-huh. Un análisis de contenido es saber qué hay detrás de la noticia, cómo leer, qué hay detrás, quién, por qué, cómo y cuándo. Lo mismo para hacer una historia, sí. Pero ¿por qué hiciste esta noticia? Uh-huh. Y eso es algo que buscas a partir de tu nota, ¿verdad? Es súper interesante ver por qué, quién está haciendo qué, con quién, dónde y por qué. Uh-huh. O sea, no es solamente la historia que hizo, sino por qué la hizo. Entonces, cuando a ti te dan una notita, ay, fíjate que me enteré que pasó esto. Ay, sí, qué chulo, no me digas y por qué. ¿Y por Entonces, qué? Bueno, Reina, ¿y te acuerdas de tu primer? Es interesante. Sí, ¿te acuerdas de tu primer nota o no? Sí me acuerdo. La verdad ha sido una carrera, yo siempre he dicho que nací con el pie derecho. Sí. Las cosas se me dan. ¿En tu familia no hay periodistas? No, soy la primera. ¿Eres la primera? Soy la primera. En mi familia, mi hermano mayor, abogado, y mis primos, abogados o médicos, algo así. De ese tipo nadie de de periodismo, tus padres, ni tus abuelos. Pero mi hermana es Premio Nacional de Literatura, pero no es periodista. No es periodista. No es periodista. Y en realidad escribe, hace mucho poema, cuestiones de ese tipo, y lo hace muy lindo, pero no es periodista. Ha escrito algunas cosas, pero no es periodista. Ella tiene otra carrera, tiene artes visuales. Artes visuales. Pero es muy buena escribiendo. Y mi papá era muy bueno escribiendo. Mi papá también tenía, como dice, no todos tenemos de poeta y qué, y loco. Sí, de poeta y... ¿de qué? Todos tenemos. Un poco, no, sí, dice, pero es que, güey. De poeta y loco todos tenemos un poco. De poeta y loco todos tenemos un poco. Sí, a veces a uno nos toca más de loco. Sí, que de poeta. Definitivamente. Bueno, digo, para estar en esta carrera, sí. En realidad no tienes que ser tan poeta, sino un poquito loquito, ¿no? Sí, porque es una pasión tan grande, es una responsabilidad tan grande que a mí me gusta lo que hago. Y no me puedo simplemente imaginar dejar de escribir, dejar de hacer historias. Sería como quedarme sin ojos. Sí. O sea, no puedo callarme lo que es tan obvio y lo que estoy viendo. Siempre estoy pensando, y mis compañeros camarógrafos siempre, ay, Reina, porque yo siempre estoy diciendo, vamos en un vehículo, por ejemplo, que vamos a cubrir algún evento, alguna cosa. Este es un bio le llamamos a las cosas que el conductor lee la historia y le ponen el video, o sea, es un bio. Este es un bio, este es un package, este es un SOT. O sea, buscando cómo voy a producir cada una de las historias. ¿Cómo vas a cuadrar tu historia? Sí, y es interesante porque siempre estás metido dentro, no importa. Me he quedado sin tribuna en algunas ocasiones y me vuelvo loca porque, bueno, ahora ya no es tan difícil, ¿no? Porque tú haces tus propias cosas. Te metes en una red social y haces historias y super nice.
Pero, por ejemplo, ¿cuándo fue? Tal vez poquito después que nacería mi hijo. Tengo un hijo, mi niño. 2 años me quedé con el niño. La idea era que él, perdón que me estoy haciendo de un lado para otro, pero es que todo tiene su porqué. Platícanos todo. Entonces, yo no podía salirme a trabajar y dejar a mi hijo en la casa, con una niñera. Yo necesitaba que él aprendiera a hablar y que me dijera qué era lo que pasaba. Pero como iba a ser un niño bilingüe, y los niños bilingües tardan más en hablar. Sí. Entonces, pues me quedé 2 añitos en mi casa. Digo, no es que me haya ido a ningún otro lado, sino que me pude salir a trabajar, ¿verdad? Y que mi niño estuvo bien cuidado y él hablaba y podía decirme qué era lo que pasaba. Bueno, estos 2 años fueron complicados. ¿Sí, difíciles? Porque, sí, encantada, enamorada del escuincle. No era depresión posparto, no, era el conflicto de estar sin tocar un tema. Sí, que quiero hacer las cosas, pero no puedo porque tengo esta responsabilidad que esta sí es algo verdaderamente, bueno, no digo que el periodismo no es importante, pero es difícil cuando tienes por aquí a tu niño chiquito y por otro lado que están pasando tantos años, tantas cosas y no las puedes el inicio tocar, del Tratado de Libre Comercio, la guerra, un montón de cosas, lo de Colosio, y yo nada más viendo las historias pasar. Ya me quiero salir. Las historias pasar y tú sentada cuidando a tu criatura. Sí. No me pesa, que conste, hijito, no es nada que ver. pero es así como que dices, yo quisiera estar afuera y siempre ver cómo pasan las noticias o siempre estoy dentro aunque esté fuera. Oye, y en tu historia como periodista, obviamente en distintos medios, escribiendo distintas historias, ¿cuáles de todas esas historias son las que te han dado mayor satisfacción? El drama migrante. Sí. El drama del migrante. Que es una especialidad tuya que vamos a platicar en un momento más. Seguimos platicando con Reina Luna. Oiga, le agradezco mucho a usted que nos está viendo, que llegó hasta este momento, y le agradezco mucho que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerde también que estamos esperándolo a que nos visite en el grupo de Troyanos. Cuando entra usted a Troya en Facebook, que es Facebook / Troya Multimedia, ahí tenemos un grupo. El grupo se llama Los Troyanos. Métase al grupo. No necesita invitación. Métase. Ahí usted puede ver los episodios o puede ver los avances de los episodios que va a haber próximamente en nuestro canal. Le agradezco mucho que siga con nosotros. Oiga, ya sabe que no tengo OnlyFans porque mi señora no me deja, pero sí tengo fanpage. Sígame en mi fanpage de Facebook, Pedro Castorena. También estoy ahí. Búsqueme y ahí también va a ver todos los programas, además historias que son algo interesantes que le pueden gustar. Seguimos con Reina Luna. Reina, entonces, hablando del periodismo, ¿cuáles son, de todas esas historias que has hecho, de todas las oportunidades que has estado en los diferentes medios de comunicación, cuáles son las historias que más te llegan o las que más te dan satisfacción? Bueno, las que más me llegan son las historias de migrantes. Okay. Gente que deja su país de origen por buscar un futuro mejor. Estoy en plena frontera y vivo en la frontera más transitada de los Estados Unidos. Más del 40% de los migrantes que llegan a Estados Unidos a través de la frontera sur llegan justamente por el Valle de Texas y especialmente entre Mitchell, McAllen, Río Grande. Entonces, he entrevistado a miles de migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, y verdaderamente es muy triste ver que alguien abandone su lugar de origen por buscar un futuro mejor, ir a un país en el que no hablas el idioma, no conoces a la gente, vas buscando, ¿no?, un mejor futuro. Es algo lindo porque creo que todos tenemos derecho a buscar un mejor futuro, pero también es muy difícil cuando una persona tiene que cruzar un río, tiene que enfrentar 1000 peligros, tanto en México, aquí en la frontera, en una casa de seguridad, una casa de este lado o del otro lado. Es muy difícil, pero también es complicado ver que la persona, el migrante, incluso mis compañeros periodistas centro y sudamericanos piensan que cruzando el río ya la hiciste.
No, es una pequeñita parte del logro. Yo creo que yo diría que no tienen la menor idea de que lo peor verdaderamente está por comenzar. O sea, en la frontera norteamericana yo escribí algo que se llamaba el tercer secuestro. Porque sabemos que aquí sufren de esto, en la frontera mexicana con Chiapas y lo que sea, sufren de lo mismo, acá sufren de lo mismo, allá sufren de lo mismo. O sea, tenemos también los secuestros y lo más interesante es que te secuestran con todo y coyote. Sí. O sea, esa es una, dices, y si piensas que cruzando el río ya la hiciste, o sea, estás equivocado. Primero por esto, por todo lo que tienes que enfrentar, por todos los peligros, también los peligros reales de la misma naturaleza, los animales, de estar en pleno monte, cruzar un río que en realidad se ve muy tranquilito, pero por algo se llama Bravo, ¿no? Es un río difícil de nadar, abajo hay un montón de cosas, hablamos desde troncos de árboles hasta plantas acuáticas que son como una especie de red, te enredan, te jalan, sí. Es peligroso verdaderamente por un lado, pero cuando te enfrentas también a más secuestros, que te digo con todo y coyote que se dan, obvio, claro que se dan, y que tienes que estar en otra casa de seguridad donde pensaste que ya la hiciste porque estabas de aquel lado, por ejemplo, o que tienes que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros dentro de una zona a 70, 80 kilómetros al norte de la frontera, que es Falfurrias, es una zona desértica donde no hay agua, donde hay ranchos que son muy extensos, muy grandes, pero, o sea, no hay árboles, no hay agua, sí hay ranchos con su casita, pero están muy aislados, estamos hablando de extensiones muy grandes, y donde ni siquiera hay una lomita en donde te puedas, esconder. Sí, y orientar algo, la gente no sabe, entonces, mucha gente se queda ahí muerta y jamás la van a encontrar, porque es tan extenso, entonces, todo eso, en realidad, empecé a hacer Sin Fronteras, ¿sí sabes qué es Sin Fronteras? Sí, es correcto, bueno, sí. Muy bien. Sí, es tu medio de comunicación, Sin Fronteras. Sí. La idea era, en un principio, no precisamente hacer estas historias. A mí me gustan y siempre me han gustado y las he hecho por los últimos, ¿qué puedo decir? Quizá 15 años de mi vida. Sí. Pero lo que voy es que fue la misma gente la que me llevó a hacer lo que ahorita estoy haciendo. O sea, la necesidad que había y que agradezco, muchas gracias a los demás medios de comunicación, que empezaron a poner atención en un problema muy grande que era el de los desaparecidos. Sin Fronteras, nosotros empezamos sacando imágenes de personas desaparecidas. No había programas y no había una fotografía de una de las personas. Y fue la misma gente que empezó enviándome sus fotografías. Entonces, cuando dices, ¿qué necesidad tan grande tiene esta gente? Y no tiene quien le diga lo que está pasando. ¿Quién saque al aire esta realidad tan oscura y tan triste y tan dramática? Y en los últimos años recrudecida por el esfuerzo de los Estados Unidos para evitar que la gente pase. Digo, independientemente, como tú lo dices, está la parte en la que ya cruzan el río y cruzan con el coyote y se van a una casa de seguridad donde seguramente van a estar hacinados ahí una cantidad de días en espera de ver la oportunidad de poderlos en grupos empezarlos a pasar más al norte de la frontera. Correcto. Hoy están impulsando nuevas medidas de vigilancia desde hace algún tiempo por acá, que está provocándole desde la época de Trump, más bien desde Obama, se ha recrudecido la vigilancia en la frontera y está provocando que los migrantes tengan todavía mayores dificultades para ingresar al norte. Sí, y tenemos más muertes, y tenemos más desapariciones, y tenemos más problemas. En realidad, la necesidad de la gente no la va a detener un muro. Un muro lo brincan, lo cruzan por abajo. O sea, la solución es otra. Están intentando dar una solución política, cuando la realidad es muy diferente. ¿Por qué están esas personas intentando salir de sus países? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que no los arraiga a su tierra? Allí hay que trabajar en sus países. Pero es como... Es como un juego macabro. O sea, estás poniéndole a esta gente tantas trabas
para entrar cuando no estás castigando a quien los contrata y los explota. O sea, ¿somos o no somos? Sí, ¿Los correcto. queremos o no los queremos? Sí. Porque sin ellos, en realidad, ¿qué sería de la economía de este país? Bueno, de los Estados Unidos. Sí, hay una cantidad de manos que están en los trabajos formales. $1,000 millones Sí. de dólares mandan los tamaulipecos que viven en Estados Unidos al año. 1,000 millones de $1,000 dólares. millones de dólares. Nada más los tamaulipecos. Ujú. Todavía tenemos 31 estados y un distrito federal, o ya no. Porque creo que cambió Sí, algo, ¿no? sí, tenemos todavía los 31 estados y el nuevo estado de la nueva La Ciudad de México, sí. Correcto. Reina, tú has estado muy cerca del Border Patrol y has inclusive participado en operativos con ellos, en operativos de vigilancia a lo largo del río Bravo. ¿Has visto algún cambio en los últimos años con relación a cómo se comportaban antes con los migrantes y cómo es ahora? ¿O siguen respetando el tema de los derechos humanos? Mira, cuando una persona, hay que ver y diferenciar. Bueno, todos son migrantes, todos están yendo de un lugar a otro, pero ¿quién es esa persona que está cruzando? Porque también hay muchos delincuentes, o sea, miembros de maras salvatruchas, cosas como esas, personas, por ejemplo, ahora que estuve el miércoles pasado o antepasado creo, el miércoles de la semana pasada, había un chico, bueno, que no era chico, que decía que tenía 14 años y lo ves con cara de 25, o sea, come on. Y luego le encuentran un documento de que ya ha sido echado del país. Sí. Y luego en realidad te das cuenta de que no es un migrante en realidad, sino de que, pues yo no puedo explicar exactamente qué es lo que fue, pero no era una blanca palomita. Cuando pasa, hay muchos que los encuentran con armas también. Con sí, pistolas, gente con cuchillos. armada. Oh, yeah. Sí, caray. sí, claro, eso pasa seguido. Que bueno, son personas que operan en la frontera, en la orilla de la frontera, en actividades ilegales, o son gente que cruza y ya lleva su arma. Bueno, O de van las en dos grupos, formas, sí. de las dos formas. Hay quienes operan en la frontera por un lado y hay otros que se meten dentro de los grupos para colarse en los Estados Unidos, o sea, como cualquier migrante. Y es Ok. una labor difícil de ellos, Sí, de los agentes, sí, claro. para poder diferenciar quién es quién, o sea, y difícil, ¿no? También me pregunta si se respeta. Lo que yo he visto, sí. Déjame decirte que mi primera historia que hice sobre Border Patrol no fue una buena historia. Era un chico, un ciudadano americano que estaba mal de sus facultades mentales. Eso fue en el 2000, nunca lo voy a olvidar. El niño era de Roma, Texas. Él estaba cerca de la frontera, mal de sus facultades mentales. Estaba el chico solo, lo encuentra Border Patrol. El muchacho no tiene identificación ni sabe qué. Lo botan a México. Y es un ciudadano americano. Ah, caray. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Todo lo que pasó, hubo una demanda, el muchacho ganó y todo, la familia del muchacho y todo. Entonces, ves que sí hay cosas que pasan, pero lo que yo he visto y lo que a mí me consta, en lo que yo he estado, la verdad, los tratan bastante bien, Pedro. Estamos hablando de que, mira, en este momento, cada día, actualmente, están cruzando por este lugarcito del Valle de Texas 1,300 personas. En el espacio que comprende Desde Río Grande. No, Brownsville, Falcón. Ah, Brownsville, Falcón. ¿Cuántas personas? 1,300 personas diarias. 1,300 personas diarias. O sea, es un montón de gente. Ah, caray. Y todavía no estamos llegando al 23 de mayo, cuando Estados Unidos va a levantar título 42, que entonces todas las personas que están aquí en Reynosa, ve allí con Héctor, de Senda de Vida, o sea, Sí. hay líneas grandísimas Sí, para enormes. entrar al Héctor de Silva, Sí, ¿no? Héctor Silva. Líneas para empezar al albergue, un montón de haitianos, te vas a Tijuana, ucranianos, de todo lo que quieras encuentras, te vas a otro, están Que esperando. ya en la frontera Reynosa Hidalgo, en la fila, me ha tocado ver ya ucranianos, ¿eh? Y También me ha tocado ver que ya han abierto la puerta para algunos haitianos, los refugiados. Ahorita no existe la deportación automática, ¿es correcto? ahorita no existe, no.
No existe. El proceso es, los detienen y los llevan a un centro de detención. ¿Cómo son esos centros de detención? ¿Tú los conoces? ¿Cómo son? Bueno, se ha criticado mucho que un centro de detención parece, por ejemplo, un gallinero, una jaula. Sí, como campo de concentración y ese tipo. ¿De qué forma los pones? Los tienes que cuidar unos contra otros, por ejemplo. Ujú. Le pones vidrio, se puede romper, ¿correcto? Sí. Le pones plástico, no tienes forma de. Entonces, ¿qué hay? Eso era lo que existía. Justamente hace un par de meses acaban de reabrir el mismo centro de detención que se ganó el mote de las jaulas. Ujú. Lo acaban de reabrir y la verdad, oye, pues parece un buen hotel, ¿eh? Sí, O sea, porque está muy bien. algunas personas que saben que soy de la frontera me han hecho esa pregunta. Yo lo que sé es que a los migrantes, una vez que están retenidos, los tratan muy bien. Les dan 3 comidas y los dejan en un lugar destinado, es decir, un espacio en donde no es una celda, pero es un espacio en donde ahí están retenidos hasta que firman los documentos de retorno, ¿verdad? Sí, en realidad es que, bueno, es que quítale nada más el nombre de centro de detención y ponle de hotel, porque allí y gratis, porque les dan las comidas, como dices tú, perfecto. Si eres un bebito, tienes leche para bebé, tienes tus pañales, si eres una mujer, tienes lo que puedas necesitar, si estás enfermo, te mandan al hospital. ¿Y quién paga? Uh-huh. O Sí, sea, sí, cuando sí. ves todo eso, dices, pues la verdad es que sí los tratan bien. ¿Qué está pasando con los Ahora, menores? ahora. Era un gran tema los menores. ¿Los niños menores? Sí. Bueno, ahora eso es algo muy interesante que todavía no escribo mucho sobre el tema, pero fíjate que estamos viendo que de esas 1,300 personas que están cruzando todos los días, adivina quién es la mayoría. No me digas que menores. Adultos solos. ¿Ah, sí? Esto es muy interesante, ¿eh? Esto A es ver. muy interesante. Son adultos y están solos. ¿Y hay una relación con los menores que ya estuvieron aquí o no? Mira, la mayor parte de los menores que ya cruzaron, se cruzaron para reunirse con sus papás que ya están Que ahí. ya estaban acá. Ok. Hace unos días, esta semana pasada, esta semana, el jueves, creo, miércoles o jueves, encontraron un niño de 2 años a la orilla del río. ¿Cómo? Eso es muy frecuente. Pero ¿Solito? los padres que ya están en los Estados Unidos Sí. contratan a un coyote, el coyote cruza al niño junto con otro grupo, deja al niño a la orilla del río, le ponen todos los datos del niño en sus zapatos o en la bolsita del pantalón un papelito donde está el teléfono de la mamá y la dirección. Entonces, el niño es encontrado, si le va bien y que casi siempre le va bien al niño, es encontrado Sí. por un agente, lo llevan al centro de detención, lo ven, checan, encuentran los teléfonos, le llaman a la mamá, se ponen en contacto, le mandan al niño por avión. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Sí, Una mamá ilegal en los Estados Unidos. Sí, y dices, híjole, qué aventada, o sea, ¿cómo contratar un coyote para que traiga a tu niño desde, no sé, México es lo de menos tan lejos, pero imagínate, o sea, estamos hablando, bueno, tampoco Centroamérica, pero cruzar todo es una criatura de 2 años, traerla, el niño no tenía un zapato porque había caminado entre el lodo, imagínate una criatura de 2 años. Qué bárbaro. ¿Cómo es posible? Yo sé Es que las necesidades... extremadamente dramática una historia de esas, ¿eh? Entonces, cuando tú ves que esas personas con mucho trabajo limpio logran su objetivo, pues cómo no te va a dar gusto. Sí, O sea, es maravilloso. Sus historias, hay muchas historias que están llenas de deseos bonitos y también te duele mucho ver que una mujer que le digas, hey, pero ¿estás segura de que quieres ir? ¿Sabes a lo que te estás enfrentando? Sí, no me importa, ya lo hice. ¿Y qué te pasó? Sí, ya lo hice, me violaron entre varios tipos, pero si te puede pasar lo mismo, no me importa. O sea, no me importa perder la vida. Ya no tengo nada para perder, yo voy a cruzar de una forma o de otra. Cuando oyes eso, dices, Dios mío, Mujeres qué que se han difícil. aliviado en los centros de Correcto. detención. No, en el río, Sí. justo en medio del río,
tenido, ¿es correcto? ¿Han tenido? Sí, han tenido, sí. Perdón, ya se me va. Sí, de veras. Imagínate. Puedes hablar en Spanglish, no pasa nada. Sí, es increíble, ¿no? Cómo se corrompen los idiomas Sí. y ya no sabes qué estás hablando y a veces piensas en español y hablas medio inglés o Sí. piensas en inglés y hablas medio español. Una vez dije ponido, imagínate. Ponido. Bueno, han ponido. Entonces, es muy triste todo lo que ellos enfrentan, pero hay mucha gente muy linda que viene con muchas ganas, verdaderos deseos de superación, logran sus objetivos y luego ya cuando logran sus objetivos de repente me llega una llamada y está, ¿qué cree? Y ya me cuentan lo que pasa. Te platican, ¿verdad? Porque tienes mucho Sí, contacto tú con sí. las personas. Sí. Mira, mi teléfono está abierto para ellos. Sí. Mis redes sociales las manejo a veces, la mayor parte de las veces yo. Sí. No hay mensaje de ellos que se quede sin contestar. Nunca jamás. ¿Cómo ves Personalmente lo que hago. está pasando en Reynosa? Hay un gran problema de población migrante que ha llegado tanto de Centroamérica como de Suramérica, además de otros países. Y continentes. Y continentes, cada vez hay una concentración mayor de migrantes en la ciudad de Reynosa y hay un problema grave ya en una zona que le llaman la Plaza de la República, en donde básicamente la plaza está desaparecida porque está llena de casas de campaña o viviendas provisionales de migrantes que buscan pasar, ahora sí que de manera legal por el hecho del asilo, hacia los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú esa situación? Muy difícil porque, bueno, es algo que no debiera de existir. Entiendo que están haciendo un albergue para ellos. Sí. He estado allí, conozco el lugar, sé cómo viven y también es una situación muy difícil para ellos. Yo no creo que están por su propio gusto allí. Tú sabes lo que es aguantar fríos, calores, Sí, lluvia. heladas, y las criaturas llorando de frío, o sea, qué triste, pero ¿sabes qué? Qué linda nuestra gente de Reynosa, que siempre les llevan sus alimentos, o de Reynosa o de Estados Unidos, pero a ellos no les falta qué comer. Digo, esto es lindo, cuando ves la solidaridad de los demás ante esa situación, dices, qué bueno que tenemos gente que se toca el corazón y que dentro de lo poco o mucho que tienen están dispuestos a tenderle la mano a la gente. Definitivamente que es una situación que no quisiéramos que existiera, ¿verdad? Porque, bueno, la Plaza de la República pues es la ventana a Reynosa, como quien dice, cruzas el puente y es prácticamente lo primero que ves, y cuando la ves llena de casas de campaña, y que ahorita no estamos viendo mucho, espérate el 23 de mayo, después de ahí va a llegar mucha gente más. Entonces, Sí. cuando ves esto, dices, qué difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo, tanto para la autoridad, para los reinocenses, como para ellos mismos. Son situaciones que no deberían de existir. Yo creo que ninguna persona debe sentirse obligada a tener que dejar tu lugar de origen porque su país, su estado, no les da el trabajo, la seguridad que necesitan para poder criar a sus familias y tener una vida decorosa. Y que tenga que tocar puertas en otro lugar para ver si allí le responden. Es cierto. Desde tu visión, ¿crees que el gobierno federal está haciendo lo correcto para, digamos, atender la crisis migrante de la frontera? Porque desde mi punto de vista, creo que no. Mira, es una forma a lo mejor diferente de ver el problema cuando estás en medio de él, que, digamos, desde una oficina gubernamental en la Ciudad de México. Aquí hay un problema en Tijuana, hay un problema en Ciudad Juárez, grave. Hay en Tijuana muy complicado, en Juárez grave, en Reynosa muy grave con relación a los migrantes y vemos que no hay una solución en la puerta. Existe el Instituto Nacional de Migración que de alguna manera debería de tener la rectoría de la supervisión o el seguimiento del tema de los migrantes que ya están en la frontera, que ya no detuvieron en Chiapas, que ya no contuvieron en algunas de las caravanas que se dieron, que ya están aquí, pero que no les están resolviendo los problemas que ellos mismos tienen, que de alguna manera están hasta cierto punto
con cierta responsabilidad de que hayamos llegado hasta este momento, hasta el momento en el que en las ciudades fronterizas tengamos un problema migrante. No veo un presupuesto asignado para darles un espacio donde poderse proteger del frío, del calor, y no veo tampoco la intención de hacerlo. ¿Crees tú que está laxa la política en relación a los migrantes en México? Bueno, creo que México necesita ponerse las pilas, porque realmente es un problema que ahorita está fuerte, pero que se va a poner todavía peor. Y desafortunadamente no podemos decir que los mexicanos estamos en una situación wow. Es o sea, correcto. hay problemas económicos en el país y se vienen situaciones todavía más difíciles. Yo creo que México debería tener mucho mayor cuidado y mayor atención a este problema, sin duda. Reina. Definitivamente. Y que el dinero que el presidente ha enviado a países centroamericanos, Sí. ¿de qué ha servido? O sea, en realidad se suponía que iba a ayudar a que la gente se arraigara en esos países para evitar que migraran hacia el norte, pero no simplemente no lo detuvo. La migración cada vez está aumentando más. Me preguntas, ¿qué he visto a lo largo de todos estos años? Que cada vez es más, Es y más, más, y más, sí. y esto parece que nunca va a terminar. Y es que antes no la veíamos, Reina. A lo mejor pasaba, a lo mejor en menor medida, pero no la veíamos. No veíamos la concentración en las ciudades fronterizas en la manera que la estamos viendo en este momento y no veíamos el problema pegándonos a todos los ciudadanos de la frontera. Eso es lo que no veíamos. Sigue pasando mucha gente y sigue siendo una puerta de entrada a las ciudades fronterizas y sigue siendo un problema que no tiene solución hasta el momento. Desafortunadamente eso es. Creo que... Pero mira, Pedro, cuando los países centroamericanos están basando su economía en las remesas que los migrantes están enviando, en lugar de ponerse a trabajar para arraigar a su gente, digo, eso es falta de responsabilidad de parte de ellos totalmente. Sí. ¿Cómo voy a basar yo? Mejor te abro la puerta para que te vayas. Eso es lo que finalmente les están haciendo los personas. Y en realidad Estados Unidos, que tampoco baila tan mal las rancheras, en el sentido de que no quiero que vengas, pero cómo me hace falta contratarte para explotarte. Sí. Mira qué chulos, o sea, entonces, ¿dónde está eso? ¿Te quiero o no te quiero? Es O te correcto. te quiero porque me conviene, pero no te quiero políticamente, o sea. Sí, es cierto, porque políticamente no eres aceptado. Reina, te agradezco mucho que te hayas tomado tiempo para venir con nosotros. De verdad estamos muy contentos de haberte recibido. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más darte las gracias. Ok. Es interesante platicar. ¿Cómo te vemos en redes sociales? ¿Dónde Bueno, te encontramos? En Reina Luna Sin Fronteras, que estamos es tu en página de Reina Facebook. Luna Newcom, hay una página Reina, pero ni siquiera es fanpage ni nada, porque mira, a mí no me preocupa tanto que los likes o tener fans o tener ese tipo de cosas. A mí me importa que la gente esté bien informada. Yo con eso me doy por bien servida y esta es mi satisfacción. Okay. Así que no hace falta, o sea, Que te busquen en Facebook como Reina búsquenme, Luna. encuéntrenme, me van a encontrar. Ahí te van a encontrar, por supuesto. Muchas Sí. gracias, Reina. Un placer, gracias a ti, Pedro. Gracias a usted que nos vio. Le agradezco a Oscar González en la producción, a Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las formas de pensar, todas las ideas, siempre y cuando sea de viva voz.